Aportes de la Red Latinoamericana de Sobrevivientes de Minas Antipersonal y otras personas con discapacidad a la reducción de la violencia armada en la región de América Latina. Bogotá, Distrito Capital, febrero de 2021. Equipo de consultoría: Uriel Ignacio Espitia Vázquez, Eduardo Lemus Espinosa, Sandra Marcela Quintero Sierra. Equipo coordinador de Humanity en Inclusión, Programa Colombia: Joana Huertas. Proyecto Reducción de la Violencia Armada: Anderson Henao Orozco. Proyecto de Asistencia Integral a Víctimas. Equipo de coinvestigación: Miriam Elena Santos Montes, Fundación Discapacitados Caucasia, Fundisca, Colombia. Cristian Andrés Melo, Asociación de Sobrevivientes de MAC, MSIT de la región Abades, ASOF Abades, Colombia. Sergio Antonio Aranibal Araya, Grupo de Víctimas de Minas y Municiones de Chile, GBMM, Chile. Nelson Castillo Landazuri, Asociación de Combatientes con Discapacidad y Condecorados Héroes del CENEPA, Ecuador. Antonio Milcar Durán, Fundación Red de Sobrevivientes y Personas con Discapacidad, El Salvador. Marco Antonio Figueroa Hernández, Asociación Guatemalteca de Personas con Discapacidad, AGPD, Manuel Top, Guatemala. Juan Manuel Valladares Andino, Asociación Hondureña de Lesionados Medulares y Similares, ALMIS, Honduras. William Juan Torrejón Velázquez, Asociación de Víctimas y Sobrevivientes de Campos Minados, Aviscam, Perú. Jesús Martínez. Invitado especial: Juana Berenice Muñoz Jaime. Invitado especial. Este estudio es producto de una consultoría y no compromete la neutralidad, independencia e imparcialidad de sus financiadores, ni de Humanity en Inclusión. Los planteamientos centrales retoman la experiencia y conocimiento de las organizaciones de la red de sobrevivientes que fueron ampliadas mediante la consulta de fuentes secundarias y por una postura conceptual y metodológica desarrollada por el equipo de consultores alrededor de la convergencia y complementariedad de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Conflictos armados contemporáneos. La guerra de los mundos. Amiga, yo creo que lo más importante es tratar de nosotros mantener la cabeza fría, no seguir calentándonos porque lo que viene es muy grave. Adelantaron el toque de queda porque se supo que la estrategia es romper toda la cadena de abastecimiento de alimentos, incluso algunas zonas del agua, las farmacias, intentaron quemar un hospital e intentaron tomarse el aeropuerto. O sea, estamos absolutamente sobrepasado, es como una invasión extranjera, alienígena, no sé cómo se dice, y no tenemos las herramientas para combatirla. Por favor, mantengamos nosotros la calma, llamemos a la gente de buena voluntad, aprovechen de racionar la comida, y vamos a tener que disminuir nuestros privilegios y compartir con los demás. Cecilia Morel, esposa de Sebastián Piñera, presidente de Chile. Audio privado que se filtró con su opinión acerca del estallido social en Chile en octubre de 2019. La Tercera Guerra Mundial ha comenzado. Cuando hablo de guerra, hablo de la verdadera guerra, no de la guerra de religión, sino de una guerra mundial en miles de fragmentos. La guerra por los intereses, por el dinero, por los recursos naturales, por la dominación de las gentes. Papa Francisco. Cracovia, 27 de julio de 2016. Realismo político versus investigación para la paz. En su tesis doctoral desarrollada en la Universidad de Coimbra en Portugal sobre política internacional y resolución de conflictos, Miguel Barreto Enríquez plantea que el enfoque de reducción de la violencia es característico del paradigma dominante del realismo político, una escuela o teoría estadocéntrica, cuyas decisiones verticales privilegian la gestión y o resolución de los conflictos por actividades diplomáticas, actores oficiales y élites armadas con miras al desarrollo de una paz negativa, subestimando la dimensión estructural de los conflictos, así como las raíces o causas profundas de las violencias.
Por el contrario, los enfoques alternativos transdisciplinarios de transformación de los conflictos, afines a la investigación para la paz, buscan determinar cuáles son las causas de la guerra y los conflictos, poniendo en evidencia la exclusión socioeconómica y regional, la relación entre desigualdad, injusticia y violencia, así como la violencia de género como factores generadores de los conflictos, pero también tratando de establecer las condiciones éticas para la transformación de los conflictos y la construcción de una paz sostenible por medios pacíficos, y no solo la derrota o aniquilación de los oponentes. El triángulo de la violencia. Las grandes variaciones en la violencia se explican fácilmente en términos de cultura y estructura. La violencia cultural y estructural causan violencia directa, utilizando como instrumentos actores violentos que se rebelan contra las estructuras y empleando la cultura para legitimar su uso de la violencia. Johan Galtung. Tras la violencia 3R. Reconstrucción, reconciliación, resolución, 1998. Dimensiones de los conflictos. Para entender las violencias y las paces en el estudio, se usó una perspectiva compleja con miras a organizar las búsquedas documentales sistemáticas teniendo en cuenta las dimensiones multinivel meta, mega, meso, macro y micro en las que el Transcende Internacional considera, se generan y presentan los conflictos sociales. Esta red ambiental de desarrollo de la paz entiende a las personas como sistemas complejos con componentes intrapersonales de cogniciones, emociones y acciones que interactuamos formando grupos constituyentes de comunidades y sociedades que se relacionan como estados y naciones, integradas a su vez en civilizaciones y regiones, hasta constituir un sistema mundo planetario. Sobre el conflicto. Para combatir la guerra con una posibilidad remota, pero real de éxito, es necesario comenzar por reconocer que el conflicto y la hostilidad son fenómenos tan constitutivos del vínculo social, como la interdependencia misma, y que la noción de una sociedad armónica es una contradicción en los términos. La erradicación de los conflictos y su disolución en una cálida convivencia no es una meta alcanzable, ni deseable, ni en la vida personal, en el amor y la amistad, ni en la vida colectiva. Es preciso, por el contrario, construir un espacio social y legal en el cual los conflictos puedan manifestarse y desarrollarse, sin que la oposición al otro conduzca a la supresión del otro, matándolo, reduciéndolo a la impotencia o silenciándolo. Estanislao Zuleta, sobre la guerra, en Elogio de la dificultad y otros ensayos, 1997. Pasos para lograr procesos de incidencia. La búsqueda documental sistemática permitió encontrar un manual para la facilitación de procesos de incidencia política, Baltasar y McKinley, 2005, que ofrece elementos conceptuales y prácticos para el trabajo de personas, instituciones y organizaciones interesadas en fortalecer y acompañar procesos de incidencia en políticas o programas públicos a través de talleres de capacitación, eventos de planificación y esfuerzos de evaluación, que ya se ensayaron en Centroamérica entre 2002 y 2003. Los autores proponen un proceso de planificación participativa de una iniciativa de incidencia política a través de 8 pasos metodológicos que desarrollan 4 preguntas lógicas. ¿Qué queremos? ¿Quién tiene el poder de decisión? ¿Qué tenemos que hacer para convencer a la persona clave? ¿Cómo sabemos si está funcionando nuestro plan? Los pasos que propone su metodología son: 1. Identificación y análisis del problema. ¿Cuál es el problema específico que se quiere resolver? 2. Elaboración de la propuesta. ¿Qué se quiere lograr? 3. Análisis del espacio de decisión. ¿Quién? ¿Cómo y cuándo se toma la decisión sobre la propuesta? 4. Análisis de canales de influencia. ¿Quiénes son los actores, y qué influencia ejercen sobre la toma de decisiones? 5. Análisis de fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas, FODA. 6. Formulación de estrategias de influencia. ¿Cómo se puede influir en la toma de decisiones para lograr la aprobación de la propuesta? 7. Elaboración del plan de actividades. ¿Qué hay que hacer para llevar a cabo las estrategias? 8. Evaluación continua. ¿Qué se ha logrado? ¿Qué no se ha podido lograr y por qué? Metodología. Estudio de carácter cualitativo centrado en la historia, saberes, percepciones, experiencias, necesidades y expectativas de la Red Latinoamericana de Personas con Discapacidad y Sobrevivientes de Accidentes por Minas Antipersonal y Restos Explosivos de Guerra.
El trabajo de campo del estudio inició con la integración de un equipo de coinvestigación conformado por un representante por país de las organizaciones de la red, excepto por el caso colombiano, donde participaron 2 organizaciones. El diseño del estudio se organizó alrededor de 3 técnicas de investigación social. A. El desarrollo de un proceso de revisión documental sistemática en español y en inglés, cuyos resultados se indexaron en una biblioteca digital del gestor bibliográfico Zotero. B. La aplicación de una entrevista en profundidad estructurada con 3 preguntas. 1. Las percepciones sobre la transformación de las violencias armadas en cada país y qué poblaciones resultan más afectadas. 2. Las percepciones sobre la efectividad de los marcos legales, políticas públicas, planes, programas y proyectos de control, negociación, reducción y prevención de la violencia armada a nivel nacional y local. Y 3. Sobre las necesidades y expectativas de control, negociación, reducción y prevención de la violencia armada, como alternativas de transformación de los conflictos. C. Estos mismos tópicos se abordaron en los grupos de discusión desarrollados como tercera técnica de recolección de información, que se trianguló con las entrevistas y la lectura de la documentación recogida. Como forma de complementar esta información, se realizaron 4 entrevistas conversacionales con miembros de la campaña colombiana contra minas, con Alberto Tonón, funcionario de HI Venezuela, y con Miriam Santos y Germán Flores de la Fundación de Discapacitados de Caucasia, Fundisca, Asociación de Colombia. Para estrechar los lazos de confianza con el equipo de coinvestigación, se realizaron varias reuniones de seguimiento y coordinación del trabajo de campo en las que siempre estuvo presente Anderson Henao por parte de HI. Se creó el sitio web privado. Aportes de la red a la reducción de la violencia armada en la región de América Latina. Y se socializó su forma de utilización con los coinvestigadores, para que les permitiera la consulta rápida de algunos documentos claves del estudio. La aplicación de esa entrevista en profundidad se desarrolló a través de un formulario integrado por 7 secciones. Un cabezote de presentación e identificación del estudio. Una sección para recabar información general de los participantes. 3 campos para la primera, segunda y tercera preguntas. Otra sección para una cuarta pregunta, donde las personas debían precisar cuáles son los problemas y modos específicos de la violencia armada de sus países en los últimos 30 años, 1990-2020, cuestión estrechamente relacionada con la primera pregunta. Un espacio para observaciones, sugerencias y recomendaciones. Y un mensaje de agradecimiento final por la participación y datos de contacto de Anderson Henao de HI y del consultor principal del estudio. Pregunta de investigación del estudio. ¿Cómo perciben la violencia armada, así como la reducción y prevención de la violencia, las asociaciones de la red y el conocimiento experto de 8 países de la región? Objeto de consultoría. Realizar un estudio que permita movilizar el conocimiento situado sobre la violencia armada en la red, con miras a reflexionar sobre una agenda pública regional de reducción de la violencia y atención inclusiva a las víctimas. Objetivos específicos del estudio. Identificar qué comprensiones de la violencia armada tienen las organizaciones sociales de víctimas de minas antipersonal de la red latinoamericana, Red Sobrevivientes. Y cómo esta violencia impacta a sobrevivientes de mina y otras personas con discapacidad. Fortalecer las organizaciones sociales de la red latinoamericana, Red Sobrevivientes, con elementos teóricos sobre el tema de violencia armada y metodológicos en el área de investigación social. Iniciar los intercambios entre la red Sobrevivientes con redes de otras regiones afectadas por la violencia armada y por las minas antipersonal a partir del diálogo de saberes sobre la incidencia en la atención integral a víctimas y la reducción de la violencia armada. Elaborar un documento que presente las comprensiones de las asociaciones sobre la violencia armada, los desafíos que enfrentan los sobrevivientes y personas con discapacidad en ese ámbito. Y recomendaciones para la prevención de la violencia y atención inclusiva a las víctimas. Análisis cuantitativo de la entrevista aplicada. Fechas de diligenciamiento del instrumento. En los primeros 6 días del diligenciamiento del instrumento se alcanzó el 60%, 36 participaciones de 58 logradas, del total de los diligenciamientos desarrollados a lo largo de 15 días. La última entrevista no fue respondida en el formulario digital, sino que fue enviada por correo el 22 de diciembre de 2020.
Para desarrollar una breve caracterización de los participantes que respondieron este instrumento, una sección de la entrevista recabó una información general de sus principales características sociales. Edades. El rango de edad mayoritario de personas que respondieron el instrumento fue de los 50 a los 59 años, 34.5%, seguido de un grupo de personas entre los 30 a los 39 años, 22.4%, y de los 40 a los 49 años, 17.2%. Sexo y género. El 56.9% de las personas que respondieron la entrevista fueron hombres, 33, que también reconocieron cumplir roles sociales masculinos en un 51.7% de los casos. El 39.6% de las mujeres, 30, se reconocen del género femenino. En su adscripción de género solo hubo un mínimo porcentaje de hombres y mujeres dio otras respuestas o no respondió la pregunta, respecto de esta categoría construida y aprendida social y culturalmente. Nivel educativo alcanzado. El 50% de las personas declararon haber realizado estudios de pregrado, seguidos en mucho menor proporción, por los niveles educativos de la formación técnica profesional, 13.8%, la básica secundaria, 12%, y la formación posgradual, 8.6%. Para normalización la información de este ítem de la entrevista, se plantearon las siguientes equivalencias entre la forma de denominar los niveles en los países. Básica primaria equivalente a primaria, básica secundaria equivalente a bachiller, secundaria, enseñanza secundaria o grados 10º y 11º de la educación media. Técnica equivalente a técnico profesional, pregrado equivalente a universitario, profesional o educación superior, y posgrado equivalente a maestría. Países de residencia. El 43% de las personas que respondieron el instrumento residen en Colombia, seguidos en mucho menor proporción por residentes en Perú, 17,2%, Honduras, 12%, El Salvador, 8,6%, y Guatemala, 8,6%. Solo participaron 3 personas de Chile, 5,2%, y 3 de Ecuador, 5,2%. Pertenencia étnica. Según la pertenencia étnica declarada, las personas se reconocieron mestizos o mestizas en un 38% de los casos, mientras que si se suman las respuestas de no responde y ninguna, el 44.8% no creen tener alguna clase de pertenencia étnica, muy relevante para un continente mestizo, que el 12% de las personas se reconozcan indígenas, puesto que citaron incluso los nombres particulares de sus etnias de origen. Discapacidad. También fue muy significativo que el 46.5% de los participantes en el diligenciamiento del instrumento hayan sido personas con alguna discapacidad, un porcentaje ligeramente superior por encima del 44.8% de quienes declararon no tener ninguna. Pertenencia organizacional e institucional por países. Cuando se detalla la participación de las personas según su organización o institución a la que pertenecen, fue notorio el diligenciamiento del instrumento por parte de las asociaciones que forma parte de la Red Latinoamericana de Sobrevivientes, pero también participaron organizaciones de personas en condición de discapacidad y personas relacionadas con la defensa de los derechos humanos y del proceso de paz en el caso de Colombia. Pertenencia organizacional e institucional por países. En su orden, el número de personas que participaron diligenciando la entrevista en profundidad fue el siguiente: Colombia 25, Perú 10, Honduras 7, El Salvador 5, Guatemala 5, Chile 3 y Ecuador 3. Análisis cualitativo del trabajo de campo desarrollado. Para desarrollar el trabajo de campo y el análisis de la información cualitativa con el programa Atlas.ti, se redujo el número de unidades analíticas de 2 maneras. Primera. Las preguntas fundamentales de la entrevista en profundidad se aplicaron de forma transversal en el diseño metodológico empleado, grupos de discusión, entrevistas conversacionales, reuniones con el equipo de coinvestigadores y un chat donde se tematizaron las necesidades educativas percibidas por las organizaciones de la red. Segunda. En el momento del análisis de información cualitativa se fusionó bajo la categoría 1.
Violencia y conflictos armados. La sección tercera de la entrevista en profundidad. 3. Necesidades y expectativas de reducción de la violencia armada. ¿Qué necesidades y expectativas de control, negociación, reducción y prevención de la violencia armada percibe usted como alternativas de transformación de los conflictos? Puesto que era una pregunta donde se buscaba que las personas entrevistadas precisaran sus consideraciones expresadas en la primera sección del instrumento. El volumen total producto del trabajo de campo fueron 236 páginas que fueron transcritas y analizadas. El análisis cualitativo de información se realizó con el software Atlas.t, cuyos principales componentes son: una unidad hermenéutica, el archivo que contiene toda la información producida en el transcurso del análisis; los documentos primarios producto de los instrumentos utilizados en el trabajo de campo; las citas, que son fragmentos de los documentos primarios. Los códigos son categorías o conceptos con los que resumen o se agrupan las citas y que constituyen las unidades básicas de análisis. Los memos, que son comentarios de un nivel cualitativamente superior a los de los códigos, porque son las anotaciones que se van realizando durante el proceso de análisis de información. Las familias son grupos de objetos que presentan alguna característica común, sirven para establecer relaciones, para crear códigos más abstractos y para elaborar bloques de modelos teóricos que se desarrollan a través de vínculos lógicos entre citas y códigos, pero también entre citas y memos, entre códigos y entre memos. Las vistas de red son los elementos principales del trabajo conceptual porque permiten operar con información compleja de una forma intuitiva mediante representaciones gráficas de los diferentes componentes y de las relaciones que se hayan establecido entre distintos componentes. Con esas redes se desarrolla una progresiva reducción de información, que simultáneamente es un proceso de interpretación y abstracción. Los 20 documentos primarios del estudio están conformados por la agrupación de las 5 grandes secciones exploradas con las 58 entrevistas en profundidad aplicadas. Las memorias transcritas de 5 grupos de discusión desarrollados con diferentes actores claves. La transcripción de 2 entrevistas conversacionales desarrolladas. Las 5 memorias transcritas de 5 reuniones desarrolladas con el equipo de coinvestigadores. Y las memorias transcritas de 2 chats realizados con el grupo de investigación alrededor de las necesidades educativas percibidas por el grupo de coinvestigadores y un diálogo desarrollados con 2 personas de Fundisca Colombia acerca de su trabajo local. Las 5 familias de documentos primarios: entrevistas, grupo de discusión, entrevistas conversacionales, reuniones con el equipo de coinvestigación y chats, se categorizaron alrededor de 4 grandes familias de códigos o categorías, que a su vez contienen el trabajo de citas de frases claves y memorandos de contextualización, derivaciones teóricas y metodológicas. Anexos. Anexo número 1. Carta de presentación del estudio. Fue una forma breve de presentar el estudio a las personas interesadas en participar en los grupos de discusión organizados alrededor de 3 ejes temáticos. La carta fue firmada por las organizaciones de los 7 países participantes, así como por Anderson Henao en representación de Humanity and Inclusion y por Uriel Spiti en calidad de consultor. Anexo número 2. Tratados o convenciones y protocolos internacionales. Consiste en un archivo en Excel en el que se organizó la información cronológica de 66 tratados o convenciones internacionales con sus fechas de ratificación, consentimiento y firma, por parte de 9 países latinoamericanos. Los datos se extrajeron de la página web de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Los términos convención o tratado son sinónimos, mientras que los protocolos designan acuerdos menos formales que los tratados, convenciones o convenios. Anexo número 2. Tratados o convenciones y protocolos internacionales. Se contrastó esta información con la situación de 18 tratados internacionales principales de los derechos humanos en estos 9 países latinoamericanos con otra página Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2021, organizada mediante un tablero interactivo sobre el estado de la ratificación. Anexo número 3.
Fuentes primarias y secundarias. Las fuentes primarias son todos aquellos datos nuevos producto de recolectar de manera directa la información a través de técnicas cualitativas para obtener información específica que permita comprender el entorno del objetivo central y la pregunta de investigación del estudio. Fueron fuentes primarias: la entrevista en profundidad diligenciada, los 5 grupos de discusión desarrollados y 4 entrevistas conversacionales que se alcanzaron a realizar. Anexo número 3. Fuentes primarias y secundarias. Las fuentes secundarias son aquellas que ofrecen información ya existente respecto de un tema, proporcionan interpretaciones, contextos, análisis o comentarios derivados de otras fuentes primarias y secundarias procesadas con antelación al desarrollo de un estudio. Las fuentes secundarias del estudio constituyen el trabajo desarrollado alrededor de la estrategia de revisión documental sistemática que fue organizado por el equipo de consultoría en una biblioteca compartida con Humanity y inclusión del gestor bibliográfico Zotero. En esta imagen se aprecian, en el costado izquierdo de la pantalla del programa, las 14 subcolecciones en que están organizados los 433 registros digitados. En la ventana central algunos de los documentos que integran la subcolección Violencias Armadas. Y en la ventana derecha los metadatos que componen el libro Estudio Mundial sobre el Tráfico de Armas de Fuego 2020 publicado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Anexo número 3. Fuentes primarias y secundarias. Subcolecciones de la biblioteca con fuentes secundarias organizada en Zotero. Acción colectiva contra MAP, AI, MS y REG. Asociaciones de la red LAT. Atención a víctimas de MAP, AI, MS y REG. Cine y literatura. Cuerpo y experiencia. Derechos humanos y derecho internacional humanitario. Educación y cultura de la paz. Epistemologías del sur. Metodología. Organizaciones. Personas en condición de discapacidad. Sobrevivientes de minas antipersonal. Violencia y desarrollo, reducción de la violencia armada. Violencias armadas. Práctica personal de no violencia. Usualmente pensamos que la violencia y la guerra son actos o eventos con un comienzo y un fin definido. Pero cuando miramos en la naturaleza real de la guerra, vemos que así haya comenzado o no, las semillas de la guerra ya están ahí. No debemos esperar hasta que la guerra haya sido oficialmente declarada para reconocer su presencia. Cuando los ejércitos han dejado el campo de batalla y se han ido a casa, parece que la guerra ya no existe más, pero esto puede no ser cierto. La guerra puede seguir ahí. A pesar de que la lucha ha terminado, el odio y el miedo continúan ahí en los corazones y en las mentes de los soldados y de los ciudadanos. La guerra está ahí, sí, y si nosotros miramos alrededor reconoceremos muchas de sus caras. Intolerancia religiosa, odio étnico, exclusión infantil, discriminación racial y explotación de los recursos del planeta. Pero también sabemos que las semillas de la paz, la comprensión y el amor están ahí y que crecerán si las cultivamos. Cuando reconocemos que la violencia ha echado raíz en nosotros, en lo que pensamos, hablamos y actuamos, podemos despertar y vivir de una nueva manera. Podemos tomar una fuerte determinación para vivir en paz. Permitir que brille la luz del despertar sobre las raíces de la violencia en nuestros propios corazones y pensamientos nos permitirá detener la guerra cuando comienza, en nuestras mentes. Detener la guerra en nuestras mentes y en nuestros corazones nos permitirá seguramente saber cómo detener la guerra fuera. De Pocket Thich Nhat Hanh, 2012. Cuida tus pensamientos, porque se convertirán en tus palabras. Cuida tus palabras, porque se convertirán en tus actos. Cuida tus actos, porque se convertirán en tus hábitos. Cuida tus hábitos, porque se convertirán en tu destino. Mahatma Gandhi. Informe final desarrollado en 2021. Muchas gracias por su atención.